que han estado expuestos a una situación traumática son necesariamente, son candidatos a desarrollar lo que llamamos estrés postraumático. ¿Qué dicen? A ver. A ver, doctor Alex, no sé si usted me puede ayudar. ¿Cuál sería su respuesta? No, no todo, porque va a depender de la intensidad y del factor biológico. Entonces, su respuesta, doctor, sería sí o no. 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 Porque esto depende de la intensidad del evento traumático. De la presencia del evento traumático. Intensidad. La intensidad del evento traumático. Si es una intensidad baja, no es trastorno de estrés postraumático. Y si la intensidad fuera alta, sí lo sería. Ojo, estamos pensando sobre lo que hemos leído. Entonces ya más o menos usted ensayado, vamos a escuchar ahora la respuesta. Bien, doctores, la lectura dice lo siguiente, ¿ven? Voy a apagar la luz. Dice, originalmente se creía que experimentar algún evento traumático era la causa del trastorno. Por definición, el trastorno de estrés postraumático puede ocurrir solamente si se ha producido un trauma psicológico, o sea, una herida psicológica. Sin embargo, la investigación ha demostrado que la exposición a un factor estresante traumático es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo del trastorno de estrés postraumático. Consiguientemente, son las características de las personas las que explican que exista una mayor probabilidad a desarrollar el trastorno. Cuando dicen características de las personas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es esa palabra? A la personalidad. Excelente. A la personalidad. ¿Y se acuerdan qué es la personalidad? Yo creo que todos saben, pero pocas veces lo podemos describir. La personalidad es la forma de pensar cognitivo, la forma de sentir, la forma de tomar decisiones y la forma de socializar que nos distingue de otras personas. Quiere decir que la manera de pensar, que es la manera de procesar información de las personas, es la que determina los cuadros clínicos locales. Por ejemplo, ¿cómo es la forma de pensar de un paciente ansioso? Ya que ustedes ya saben cómo es un síndrome depresivo. ¿Cuál es la emoción de base en el síndrome ansioso? El miedo. ¿Y es un miedo orientado hacia el futuro? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo verá el mundo un paciente ansioso? Con miedo permanente de lo que pueda suceder. ¿Ya? También voy a mencionar aquí, la lista de los pacientes que hemos visto hasta el momento en los videos y sus diagnósticos. ¿Ya? La primera paciente se llamó Vanessa y era una paciente adulta temprana que vivía en España y que recibía a sus padres que venían de Colombia y desarrolló una serie de síntomas como taquicardia, sudoración, temblores, parestesias, y ella pensaba que le iba a dar un ataque al corazón. Vino a la ambulancia, entiendo con un personal médico paramédico, y le dieron un diazepam, ¿no? ¿Cómo se llamó su cuadro clínico? Era un síndrome ansioso, ¿verdad? Es decir, era un trastorno afectivo. Siempre se comienza por el nombre de la familia grande. ¿Ya? El trastorno afectivo tiene dos síndromes: síndrome ansioso, síndrome depresivo. ¿Cuál era el caso de Vanessa? Síndrome ansioso. Y además del síndrome ansioso, ¿cuál era el hijo que tenía ese trastorno?
El trastorno de pánico. Ahí está. ¿Y por qué deben ustedes hacer este recorrido? Porque así van a tener más vocabulario y van a poder mejorar su percepción del trastorno. Es algo así como ver el trastorno en una pantalla pues gigante, ¿no? Que se ve bonito, y así es mejor, ¿ya? Luego tuvimos a una paciente, Ana Dávila, me parece que se llamaba, que fue una paciente adulta media cuyo esposo perdió el trabajo y como consecuencia se tuvieron que ir a la casa de sus suegros, una casa muy pequeña, y se le juntaron todos los problemas y discutía con sus hijos. ¿Cuál fue el diagnóstico de Ana Dávila? Primero, era un trastorno afectivo, síndrome ansioso, ¿verdad? No, porque es un evento pasado. A partir de lo que le había sucedido con su esposo, ella reacciona con tristeza. Tristeza orientada hacia el pasado. ¿Qué síndrome es? Depresivo. ¿Y cuál de ellos? Trastorno depresivo mayor. Que es diferente a la distimia, ¿no? ¿Qué es la distimia? Todos decimos es el hermano menor del trastorno depresivo menor, porque la intensidad de los síntomas, por eso el DSM-5 dice que hayan 2 de 5 síntomas, mientras que para que sea estrés postraumático, el trastorno depresivo mayor, deben haber más de 5, de un total de 9. ¿Ya? Bien. Y la semana pasada, a propósito del estrés postraumático, vimos a otra paciente. ¿Cómo se llamaba? ¿Ustedes anotaron? María Carvajal, excelente. ¿Por qué hacemos estas anotaciones, doctores? Porque cuando ustedes quieran estudiar para el examen, vuelven a ver los videos y están los síntomas, y entonces ya se entrenan. ¿Ya? Pero para eso hay que venir a clase. ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Sigue siendo la familia de trastornos afectivos? Las familias que hemos visto hasta ahora, pues su compañera al final me dice, profesor, no entiendo, ya me perdí. ¿Cómo es eso de familia? Yo estoy atento a sus reacciones no verbales. Hemos visto trastornos cognitivos. ¿Cuáles son los trastornos cognitivos que hemos aprendido? ¿Y ustedes han aprendido? ¿Cuál es? Muy bien, TDAH. El TDAH, ¿por qué está dentro de los trastornos cognitivos? Porque afecta la atención. ¿Y la atención qué proceso cognitivo es? Básico. ¿Bien? También aprendimos el trastorno neurocognitivo mayor, antes llamado demencia. ¿Por qué está dentro del trastorno cognitivo? Afecta la memoria, y la memoria es un proceso cognitivo superior. Básico, la memoria. Otro trastorno fue la esquizofrenia. ¿Qué significa esquizo? Dividido, partido, dividido. Y también vimos el trastorno obsesivo compulsivo. También vimos la familia de los trastornos afectivos, que se dividía en 2, síndrome ansioso y síndrome depresivo. ¿Cómo se llamaban los hijos del síndrome ansioso? Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y la fobia. Y los hijos del síndrome depresivo, Trastorno depresivo mayor, distimia. se llama trastorno persistente del ánimo, que eran de 2 tipos, distimia y ciclotimia, y el trastorno bipolar. ¿Y cómo se llamó la familia de la semana pasada? Tiene un nombre compuesto. Ustedes han visto, hay personas que tienen apellidos compuestos, ¿verdad? Apellidos compuestos es porque 2 es en 1, ¿no? Se llama estrés y trauma. ¿Ya? Y el estrés y trauma tienen 2 hijos. El más conocido, ¿cómo se llama? Trastorno de estrés postraumático. Pero hay otro tipo, trastorno de estrés agudo. Excelente, muy bien. Ahí está. Entonces, para terminar, el caso de María Carvajal, ¿cuál es la familia? Estrés y trauma. ¿Ya? ¿Y cuál es su diagnóstico? Trastorno de estrés postraumático. Para que sea trastorno de estrés postraumático debe cumplir un triángulo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es un triángulo que al final termina en 5? Porque ustedes han visto en el DSM-5
que dice de la A hasta la E. Entonces, síntomas de intrusión, la persona está hiperalerta y finalmente la persona está evasiva, evitación. Pero para que sea trastorno de estrés postraumático, los síntomas deben aparecer después de meses, de un periodo de latencia, ¿correcto? Y debe generar trastornos cognitivos, es decir, el paciente percibe como exagerado todo lo que pueda suceder y hay síntomas ansiosos también. Por eso que son esta característica. Bien, doctores, el día de hoy vamos a ver a una paciente que se llama Alejandra. Ya, ustedes van a descubrir qué edad tiene Alejandra y vamos a ver si ella tiene un diagnóstico parecido a los tres anteriores. Adelante. Sí, pregúnteme por favor, menos la hora, ¿no? ¿Qué hora es, profesor? Ya termina la clase. ¿Qué decía Sara? Trastorno cognitivo y sintomatología ansiosa. ¿Alguien más? Yo estoy escribiendo con palabras clave porque ya lo hice, pero si no se entiende, preguntan y lo. ¿Algo más? Entonces no se olviden, doctores, de leer la lectura. ¿Ya? La lectura viene por el examen final, se va a juntar y luego en el examen final no quisiéramos que un estudiante pase un mal rato, que ve su examen y dice, no me acuerdo. Entonces no puede suceder esa situación. Bien, vamos a ver a Alejandro. Antes voy a pasar lista. Después de los 20 minutos, siempre paso a lista por si alguien ha tenido problemas para leer. Bien, Aguirre. Presente, doctor. Altamirano. Arauco. Asín. Alex. Asinlit. Caldas. Castro. ¿tá? Condori. Cusigualpa. Dávalos. Dávila. Delgado. Ananita, ¿dónde está? Domínguez, ¿está? Espinosa, Gárate, Gómez Lucy, Gómez Quispe, ¿está? Grájeda, Llerena, Presente. Luque, Mejía, Mena, Neira, Paz Gamarra, Presente. Peña, Quinto, León, ahí, Mesa, Ronald, Retamoso, Santiago, Segovia, Solórzano, Suya, Taboada, Zavala y Zabaleta. Miren la hora en que estoy pasando lista, doctores. Yo creo que casi toda mi vida he sido hipocondríaca, nada más que pues, en sí mis síntomas empezaron pues muy marcados hace 2 meses justamente, cuando pues empecé con dolores inexplicables, infecciones que pues según yo no se me curaban, y fui al médico y me mandaron una serie de estudios y todo, y pues en mi cabeza yo ya creía que inmediatamente, sin haberme dado como un diagnóstico como tal, yo ya creía que lo que yo tenía era leucemia. Eso fue la primera enfermedad en la cual yo empecé a buscar en Google y me aparecía pues lo peor. Entonces, sin darme cuenta, me empezaron a yo misma, ahora sí que a según conectar y crear síntomas que no eran, y pues empecé como de alguna manera también a entrar en depresión, ya que no quería comer, me sentía cansada todo el tiempo,
Entonces yo ya creía que lo que tenía era leucemia, o sea, eso era definitivamente ya, para mí un diagnóstico. Entonces, pues el doctor, ya cuando volví a hacerme mis estudios y todo eso y me entregaron pues la evidencia de que no había nada, en ese momento me sentí tranquila, pero después, días después yo seguí creyendo que lo que tenía era leucemia, a pesar de que ya me habían dicho que me diagnosticó, pues no era nada, o sea, estaba sano. Entonces, pues me volvieron a repetir, me volví a hacer mis estudios de sangre porque yo aseguraba que lo que tenía era leucemia. Entonces volví a repetir esos exámenes y me volvieron a salir bien. Entonces de ahí se empezaron a generar como otro tipo de, pues ahora sí que me empecé a revisar el cuerpo de todo, de la nada. O sea que si me salió un puntito, lo buscaba en Google y ya todo lo relacionaba con la enfermedad de leucemia. Entonces, a lo largo de estos 2 meses me he estado creando varias enfermedades y he estado yendo constantemente al médico a hacerme pues estudios y pues ahora sí que pues todos me dicen lo mismo, o sea, me dan el mismo diagnóstico, que lo que tengo es pues no, o sea, estoy bien y que solamente es ansiedad. Ah, bien. Primero, ¿qué edad tiene la paciente? Bueno, no he mencionado, pero creo que tiene 21 años, ahí parte de la historia, es una paciente adulta, es adolescente, adulta temprana. ¿Ya? Bien, ¿qué síntomas tiene, doctor, la paciente? Cansancio, dolores inexplicables, tiene infecciones también, dice, ¿no? Falta de apetito. ¿Ya? Y ha ido al médico. ¿Ya? ¿Y el médico qué le ha dicho? Que no tiene nada. Que está sano. Pero ella incluso tiene proceso cognitivo, tiene una idea. ¿Cuál es la enfermedad que ella piensa tener? Leucemia. Luego va a un segundo médico y le confirman el diagnóstico del médico anterior, que no tiene nada. Hasta ahí hay 2 médicos que en el lapso de 2 meses, Alejandra, en 2 meses, ha ido a 3 médicos. Los 2 primeros le han dicho que no tiene leucemia. Los dos médicos le han tomado pruebas auxiliares y el diagnóstico es negativo para leucemia. Pero el tercer médico le ha dicho algo más. ¿Qué le ha dicho? Ansiedad. Le ha dicho que tiene ansiedad. ¿Qué pasará con ella? ¿Seguirá visitando un nuevo médico más? Vamos a ver la historia. Y dices que esos síntomas aparecían desde muy pequeña, el miedo a tener enfermedad. ¿Desde niña entonces has tenido ese tipo de miedos o de preocupaciones? Sí, de hecho sí, desde pequeña siempre he sido como que me he preocupado como muy en exceso por mi salud. Incluso anteriormente muchas veces he llegado como a urgencias pensando que pues lo que tengo es como un ataque al corazón o algo por el estilo, y cuando llego pues siempre me terminan diciendo que no, que lo único que tengo pues es ansiedad. Ajá, muy bien. Ella ha ido desde pequeña, o sea que importante es revisar la historia de estos pacientes, y también ha tenido asistencia esta vez a urgencias, o sea, ha ido a emergencia pensando que tiene un infarto y el médico le dice que tiene ansiedad. Es decir, ahora que tiene 21 años, ella sabe lo que sería la ansiedad, ¿verdad? Pero los síntomas, doctores, están alojados en el cuerpo. Bien, vamos a ver cómo termina la historia, vamos a avanzar un poco. Pero ella ya sabe que tiene ansiedad, pero sigue teniendo los mismos síntomas. ¿Por qué sigue yendo al médico? ¿Y cómo te encuentras tú cuando un médico te dice, mira, lo único que tienes es ansiedad, pero tú vas ahí con esa certeza de que tienes una enfermedad física real y te dicen, no, es ansiedad? ¿Cómo te encuentras tú en ese momento? Pues en ese momento pues me puedo llegar a sentir tranquila, o sea, pues sí, ya no pienso nada, pero esa tranquilidad nada más me dura como unas cuantas días, porque después vuelve la misma ansiedad y los mismos pensamientos de, bueno, si no es esta enfermedad, entonces investigo sobre otra enfermedad.
Ujú. Te lleva entonces a buscar a lo mejor en internet, ¿no? En Google, muchos pacientes con hipocondría que hemos tenido en Calma al Mar, en el centro de psicología en el que trabajo, se pasaban muchísimo tiempo poniendo sus síntomas en Google, como tratando de encontrar una explicación a eso que sienten. ¿En tu caso también es así? Sí, sí, todo el tiempo estoy buscando en Google a ver cualquier síntoma. Por ejemplo, apenas pues así de curioso estaba viendo mi garganta y me encontré como pues unas bolitas en la garganta, ¿no? Cosa que pues es normal, todo ser humano tiene ese tipo de bolitas en la garganta. Entonces inmediatamente yo me puse a buscar en internet y en internet te salía de todo, que cáncer de boca, que BPH. Entonces pues obviamente me asusté y volví a ir al médico pensando que lo que tenía pues podría ser como un tipo de cáncer y pues no, a la hora de que me revisó pues resultó que no era nada, o sea, solamente traía un poquito inflamada la garganta, pero esas bolitas que yo sentía eran completamente normal, o sea, parte del cuerpo humano. Entonces, como que ese tipo de síntomas o cualquier cosita que me puedo encontrar en el cuerpo, ya lo estoy yo relacionando con alguna enfermedad. Muy bien, doctores. Entonces, ¿dónde ubicamos a la paciente, ¿cómo se llama? Alejandra. ¿En cuál de los trastornos vistos anteriormente? Síndrome de ansiedad. Este es el nombre de las familias que hemos visto hasta ahora. El trastorno cognitivo, ustedes se han dado cuenta que le vienen pensamientos que tiene una enfermedad, bien, podría ser, entonces podría ser una obsesión, ¿verdad? Solo que las obsesiones pueden ser imágenes, pueden ser ideas o pueden ser impulsos, pero tiene que ser la misma idea, la misma imagen. Al inicio era un cáncer, leucemia, y luego puede ser otro trastorno, entonces ya va variando. Pero hay una obsesión, ¿sí? Hay una preocupación. Cuando hay preocupación, entonces, ¿qué sintomatología puede acompañarla? La ansiedad, hay un miedo, ¿verdad? Hay un miedo a enfermarse. Eso es la hipocondría. Entonces, ¿sería un síndrome ansioso? ¿Sería un trastorno cognitivo? Vemos incluso que la paciente puede estar triste. Pero habrá sido producto, ella dice que desde pequeña tenía también estos síntomas, iba al médico y el médico le decía no tiene ninguna causa orgánica. El día de hoy entonces vamos a ver una nueva familia de trastornos que se llama los trastornos de somatización o trastornos con síntomas somáticos. Trastornos con síntomas somáticos. Ese es el nombre del trastorno que vamos a ver el día de hoy y que tenemos mucha data, doctores. Vamos a ver a los pacientes que tienen una preocupación por el cuerpo. Estos síntomas corporales, por eso se llama somáticos. Miren, antiguamente se llamaba trastorno de somatización. Este es el nombre más común, que es el que lleva la diapositiva que vamos a trabajar el día de hoy. El DSM-4, es decir, de hace unos 9 años, hablaba del trastorno somatomorfo. Y hoy, el DSM-5, este es DSM-4, hoy el DSM-5 habla del trastorno con síntomas somáticos. Ese es el nombre actual que lo van a encontrar en el DSM-5. La palabra soma, ¿qué significa? Cuerpo. Entonces, son pacientes que están enfocados en el cuerpo, pero los médicos dicen, no está en las guías, no es causado por virus, bacterias, sus síntomas son inconexos, son aleatorios. ¿Qué pongo en el diagnóstico? ¿Tiene diagnóstico esta persona? Por eso que muchos médicos le dicen, no, tú tienes ansiedad, pero es un síndrome ansioso, cualquiera de los tres no es. Entonces, como no es, ¿qué hace el paciente? Cuando los pacientes somatomorfos son pacientes, desde ahora ya les voy dando la respuesta que vamos a ver en el PPT, son pacientes hiperconsultantes. ¿Qué es hiperconsultante? Más de 3 médicos en 6 meses. Ese es más o menos el criterio de hiperconsultante.
Más de 3 médicos en 6 meses. Número 2, son pacientes que han tenido pruebas clínicas, como hemogramas, no sé, pues pruebas por imagen en el laboratorio, pero el resultado sigue siendo negativo, ¿no? Pero siguen yendo al médico. Entonces, estas enfermedades que le llamamos idiopáticas son enfermedades que no tienen una causa orgánica. Entonces vamos a teorizar de una vez. Los pacientes con trastorno somatomorfo o con síntomas somáticos o trastorno de somatización, ¿ya? Son pacientes polifarmacia. Es otra característica que vamos a encontrar en ellos. ¿Qué significa polifarmacia? Significa que son pacientes que van a ingerir fármacos que son, ¿cómo le llaman ustedes dentro del capítulo del fármaco? Son analgésicos, ese es el nombre, creo. O sea, son tratamientos para los síntomas, de dolor, de molestia, ¿ya? Pero son pacientes polifarmacia porque ellos mismos van comprando sus propias medicinas. ¿Y saben por qué? Porque cuando van al médico, el médico no les da antibióticos, no les da desinflamatorios, porque no tienen una causa conocida. Por eso que podemos decir lo siguiente, los trastornos somatomorfos son patologías, o sea, están en los manuales diagnósticos, ¿eh? En el cual hay presencia de síntomas corporales, ¿ya? O sea, los pacientes tienen síntomas corporales que sugieren un trastorno físico, pero no existe una causa orgánica demostrable o un mecanismo fisiológico. Entonces, ¿cómo se llaman a esas enfermedades que tienen signos y síntomas, pero no tienen una causa orgánica? ¿Cómo se le llama? Idiopáticos. Muy bien. Son enfermedades idiopáticas. ¿Qué significa idiopáticas? Significa que tienen una causa desconocida. Por eso que los médicos, según Alejandra, terminan diciéndole, esto es ansiedad. Hasta ahí nomás llega. Entonces, cuando un paciente tiene una información física y luego tiene una información psicológica, ¿a cuál de los dos le hace más caso? ¿Al diagnóstico físico o al diagnóstico psicológico? Físico, doctor. El dolor físico mueve montañas, pero el dolor psicológico no. Entonces, el día de hoy voy a mencionarles que no existen enfermedades idiopáticas, porque sí tienen una causa conocida, pero no es biológica. Vamos a comenzar con la primera demostración, ¿ya? No pierdan de vista la demostración de por qué no se llaman enfermedades idiopáticas, por qué sí tienen un nombre. Voy a darle 3 explicaciones. Vamos a comenzar con la primera, y para ello, uno de sus compañeros voluntariamente se ha ofrecido a leer para que entre ahí. A ver, ¿a quién va a leer la interocepción? La palabra clave, doctores, es la interocepción, ¿ya? Vamos a comenzar por ahí. Listo, comenzamos. Okay. Adelante, doctor. La interocepción puede definirse como el proceso por el cual el sistema nervioso detecta, interpreta e integra las señales que se originan en el organismo con el fin de generar un mapa interno constante y dinámico, consciente e inconsciente, que no es exclusivo del ser humano. Los animales también lo tienen. La viscerocepción incluye la información que llega desde el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino, la vejiga, la piel y el músculo esquelético. Para poder definir el mapa interno de la interocepción, el sistema nervioso debe sentir, interpretar e integrar la información que le llega del organismo instante a instante. La interocepción sigue una meticulosa y entrelazada secuencia. Primero, el cerebro debe detectar la actividad del organismo, para lo que se vale principalmente de la información que le traslada el nervio vago. Una vez recibida la información visceral, es clasificada con fina precisión antes de ser procesada y finalmente distribuida por el cerebro. Una disfunción en la interocepción puede conllevar problemas de salud general y mental como ansiedad, bajo estado de ánimo, trastornos adictivos y somáticos. Trastornos somáticos. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Bien leído. Entonces, doctores, no existe una causa desconocida. Sí se conoce, pero tenemos una nueva hipótesis.
Antes se pensaba que el cerebro es el que controla el cuerpo. Ahora el cuerpo le da información al cerebro. Eso es lo último que se ha estudiado. Por ello que su compañero acaba de leer un libro que se llama, ¿puede leer el nombre del libro, doctor? Neurociencia del cuerpo. ¿Cómo el organismo esculpe el cerebro? Cómo el organismo esculpe al cerebro. Esculpe, no tú, esculpe al cerebro. Bien, acá dice que el sistema nervioso interpreta la información que recibe de la víscera. ¿Cómo se llama ese proceso cognitivo que interpreta la información que le dan los sentidos? La percepción. ¿Y la percepción es un proceso de qué tipo? Cognitivo básico. Entonces, doctores, el problema de las personas con trastorno de somatización es que interpretan mal las señales. Es decir, hay una base fisiológica, pero también hay una distorsión cognitiva. Acuérdense de esa palabra que nos va a acompañar durante toda la clase, ¿ya? Una distorsión cognitiva. Entonces, esta es la primera explicación de por qué existen personas que están hiperalertas a la información que le dan las vísceras. Y miren, doctores, algo que siempre lo converso con los médicos, algunos me creen, otros no me creen, es que tantas veces va al médico que el médico siempre le termina preguntando por lo mismo. Señora, ¿qué siente? ¿Y qué más, señora? ¿Y cuándo? Entonces, tanto habla de lo que le fastidia, que está reforzando pues esa estructura. Es como una sinapsis que permanentemente, como es hiperconsultante, todo el mundo le pregunta. Y es más, cuando no va al médico, sus amigos le preguntan, oye, ¿cómo estás ahí? Mal, mira, siempre sigo sintiendo. Es decir, está interpretando varias veces la información que tiene los sentidos. Entonces su sistema nervioso se acostumbra a estar hiperalerta. Cualquier cambio que tenía Alejandra, inmediatamente iba a Google, porque no tiene información, y le salía información pues de cáncer. Esa es la primera explicación. No sé si se entiende. ¿Ya? Es decir, el cuerpo esculpe al cerebro. No es que el cerebro controla el cuerpo. Bien. Segunda explicación. Ahora sí voy a apagar la luz un rato. Si alguien tiene sueño, se para, sale al baño o se da una vuelta a la manzana y regresa. Acá tenemos, doctores, una junta médica. Acá tenemos al doctor Charcot, un neurólogo, y otros neurólogos que están escuchando la propuesta de un caso clínico. Acá vemos a una paciente. ¿Ya? El seudónimo de la paciente es Ana O. Ana O era una paciente adulta media que cuidaba a su padre enfermo y que tenía los síntomas que ustedes están observando ahí. Adelante. ¿Cuáles son los síntomas que observan aquí? Primero, ceguera, sordera, parálisis de brazos y piernas y estrabismo ocular. Pregunto, ¿hay alguna relación entre esos síntomas? Ceguera, sordera, parálisis de brazos y pies, parálisis parcial y estrabismo ocular. Hay ustedes como médicos, fisio, Se origina en el sistema nervioso. hay un problema en el sistema nervioso, ¿correcto? ¿Qué nombre tendría? Por eso que Charcot no le daba un nombre, dice, no, acá hay un raro. ¿Y saben cómo se llaman esos síntomas que no se parecen entre ellos? Se llaman inconexos. O sea, no hay relación entre los síntomas. ¿Ya? Y también eran aleatorios. ¿Qué significa? Iban y venían, ¿no? Aparecen y desaparecen. ¿Ya? Hasta ahí guarden esa información. También llamaba la atención que en algún momento Ana O tenía un problema para comprender y para expresarse, lo que antiguamente se llama parafasia. Ahora, ¿cómo se llama? Afasia. Doctora Santiago, la afasia. La afasia es de dos tipos, ¿no? Correcto, una es comprensiva y otra es expresiva. Y además tenía hidrofobia. No es miedo al agua, es miedo al contacto con el agua. Entonces se estaba deshidratando, no tomaba agua, ¿no? No fue su nombre. Bien. Entonces, ¿qué sucedía, señores? Que Charcot dijo, esta enfermedad se llama neurosis. ¿Cómo neurosis? ¿Sí? ¿Neurosis? ¿Que se inflaman los nervios? No.
La neurosis, según Charcot, es un estado de conjunto de síntomas y síntomas principalmente corporales que no tienen una causa orgánica, pero que sí deteriora al organismo, lo va a deteriorar. ¿Ya? E inventó la vía para solucionar el problema. ¿Qué hizo? Sumió a la persona en un estado de subconsciencia, lo que antiguamente se llamaba hipnosis y actualmente se llama psicoterapia. Después de varios procesos de sesiones de terapia, miren qué descubrió. Que este problema de la hidrofobia, que es un síntoma físico, disminuyó, ¿saben cuándo? Cuando Ana O pudo revelar en la terapia un trauma infantil que no se lo había contado a nadie. ¿Cuál era el trauma? La chica, la nana que la cuidaba, le hizo beber agua del mismo envase en que bebían los perros. Esa sensación de asco, vean Intensamente 2, esa sensación de asco hizo que la persona, hizo que Ana O guardara esa situación displacentera y lo tapó. Es algo así como puso la alfombra encima y se olvidó, pero después apareció como síntoma somático. Esa es la segunda explicación de las enfermedades que son funcionales. ¿Qué dice? Que todo trauma, o sea, toda herida que no se cierra y se guarda, o sea, se olvida, aparece luego como un síntoma físico. Así es que, doctores, no guarden traumas. Toda situación displacentera siempre se tiene que trabajar. ¿Qué significa trabajar? Ustedes mismos escríbanlo, busquen ayuda, cuéntenselo a una persona, pero no a muchas personas. Y luego, si es que esa herida le está trayendo problemas personales, busque ayuda especializada. Porque si no lo hace, cuando sea interno en medicina, cuando sea residente, o cuando ya quiera viajar, trabajar, poner su consultorio, le van a aparecer los síntomas físicos, sin causa orgánica inmediata. Entonces, por lo tanto, doctores, los problemas que tienen las personas en el cuerpo, los síntomas corporales sin causa orgánica, no son idiomáticos. Tienen una explicación psicofisiológica y tienen una explicación psíquica. No sé si hasta ahí se entiende. ¿Sí? Bien. Hay tres tipos de trastornos somatomorfos. Recuerden, doctores, miren, yo por ejemplo tengo calor ahorita, pero si alguno de ustedes está durmiendo, salga del salón, vaya, camine un rato y venga. Igual que las personas están distraídas, distráigase, ¿no? Vaya a donde quiere ir, pero regrese. ¿Ya? O sea, el problema no es que estén cansados, el problema es que sigas cansado y no entiendas las cosas. Así que cualquier duda, me interrumpa. Bien. Vamos a ver el día de hoy a tres diagnósticos del trastorno somatomorfo, que lo voy a escribir aquí arriba. Los hijos del trastorno somatomorfo se llaman así. Primero, ¿cuál era el diagnóstico de Alejandra entonces? Muy bien, hipocondría. Es decir, el miedo, anoten, es el miedo a enfermarse. El miedo a tener una enfermedad. Esa es la hipocondría. Ya, pero es miedo, que hay sintomatología. En segundo lugar, tenemos a las personas que tienen dolor crónico. Tienen dolor, pero es un dolor crónico. Ya, más de 6 meses. Y tenemos, este dolor crónico también le llaman fibromialgia. Y tenemos un tercer tipo de trastorno somatomorfo que se llama el trastorno dismórfico, dismorfia corporal. Ahí está. Esos son los tres tipos de trastornos somatomorfos. La hipocondría, el dolor crónico y el trastorno de dismorfia corporal. Vamos a descubrir luego en qué consisten los otros. Bien, comenzamos. A ver. Vamos por aquí. ¿Se acuerdan que les mencioné que muchos de los problemas que tienen los pacientes
están determinados por su personalidad. Es decir, todas las personas, los doctores, no desarrollan, todas las personas no desarrollan síndrome ansioso ni desarrollan síndrome depresivo. ¿De qué depende? De su personalidad. ¿Bien? ¿Qué pasa con la personalidad de los pacientes somatomorfos? La pregunta de examen final: ¿los pacientes somatomorfos inventan los síntomas? No. El diagnóstico de Alejandra es hipocondría. Y hipocondría es un trastorno somatomorfo. También en la jerga también le llaman el TSS, ¿no? Trastorno con síntomas somáticos. Si quieren abreviar, pongan TSS, trastorno de síntomas somáticos. Esa es la jerga, la nomenclatura actual. Nomenclatura no jerga, ¿no? Bien. La pregunta es, ¿estos pacientes, o sea, Alejandra, inventaron los síntomas? ¿Qué dice el doctor? ¿Qué dice el doctor que está al final? Que no, porque ella lo sentía. Ella lo sentía, ¿ya? No lo inventaba. ¿Bien? Entonces, la primera explicación, doctores, es efectivamente que los pacientes no inventan los síntomas, que es lo que yo voy a explicar en este momento. Entonces, ¿por qué el paciente tiene permanentes estos síntomas? Porque el paciente siempre es un paciente que está estresado. Los pacientes somatomorfos, miren, acá incluso están las características, ¿no? Primero, un paciente somatomorfo es un paciente hiperconsultante, ahí está, más de 3 consultas en 6 meses. Segundo, ha tenido resultados negativos para enfermedades. Número 2. Número 3, es un paciente que tiene un trastorno de la personalidad porque no se puede adaptar a los cambios. Cada vez que hay un cambio en su vida personal, ¿cómo responde? Responde desadaptativamente, de manera inflexible, y aparecen los síntomas. Ahora, esos síntomas, ¿cómo se han producido, doctores? Voy a hacerles una pregunta tipo hipnosis, ¿ya? Tipo regresión. A ver, hagan un esfuerzo de recordar cuando estaban en segundo de secundaria. A ver, regresiones, o sea, en ideas, a ver, recuerdos, segundo de secundaria. A ver, pueden ver fotos en el celular si quieren. Segundo de secundaria. De pronto tenía menos peso, más cabello. Tenía vida. Bueno. ¿Listo? ¿Ya está? Ya. Bien. Segundo paso. Día lunes, 6 de la mañana. Lunes 6 de la mañana. Aparecían los síntomas en el cuerpo. Y le decías a tu papá o a tu mamá que no querías ir al colegio porque te dolía algo. ¿Ah? Bien, respuestas. ¿Qué respuestas recibían de sus papás? A ver, la doctora Heidi, que está al final. Que no vaya. No, me dice que, o sea, si no tenía que ir, igual que de verdad, me dicen que estaba mal, me enviaban ahí, pero si tenía algún síntoma aparte, como que era así, ya me iba bien. Ah, gracias. La doctora, o el doctor que está al final, por favor. Y en su caso. Yo no cuento ahora la Si a su papá le decían, vaya nomás. Ya, bien. Doctora Francesca, ¿se acuerda? Sí, bueno, yo muchas veces decía que me dolía el estómago o que tenía dolor de garganta. ¿Cuál era la respuesta del papá? Que ya está bien. Que se quede. Sí. ¿Usted, doctorita? No, que me sentía muy mal, que me podía quedar. Ya, y se quedaba. Sí. Se quedaba, muy bien. Listo. Pero eso no es todo, doctores. Porque cuando la persona se quedaba enferma en casa, les perdonaban la responsabilidad. No les quitaban el celular. ¿No? Hay personas, he escuchado al papá decir, tienes el PlayStation, ya, pero no juegas, ni ves tu celular, ni ves televisión.
pero sí te quedas descansando, porque estás enfermo, ¿no? ¿Ya? Entonces, doctores, las personas somatomorfas tuvieron ganancias de la enfermedad, le sacaron el jugo a la enfermedad, pero no a la enfermedad, al síntoma. Entonces, esto es una de las explicaciones por qué el paciente no inventa los síntomas, sino los síntomas aparecen cuando hay una situación estresante, así, aparecen mágicamente. Segunda explicación. La primera explicación del trastorno somatomorfo es la ganancia derivada de la enfermedad. La segunda explicación es un modelado erróneo. ¿Qué significa modelado erróneo? Ahora lo voy a explicar. Tenía un paciente pediátrico, 8 años, ¿ya?, con el diagnóstico de enuresis nocturna. Enuresis nocturna. O sea, era un niño que había aprendido a controlar el esfínteres vesicales, o sea, había aprendido a controlar la orina en la noche, pero ahora ya no, y se orina en la cama, en la noche. Entonces la pediatra deriva el caso porque me dice que ya no hay un motivo orgánico que le explique. Entonces, cuando recibo el caso, los psicólogos siempre vemos el bosque antes que los árboles. Ese es nuestro método de trabajo. Siempre vemos el contexto para luego explicar los síntomas. Y encontrábamos al niño, efectivamente era un niño enurético, que tenía a los papás siempre ocupados, siempre pendientes de su trabajo, los señores muy diferenciados intelectualmente, tenían un buen trabajo, trabajaban en transnacionales y encima hacían maestrías, doctorados, ¿no? O sea, ese era el mundo, ¿ya? Pero dormían en habitaciones separadas y no había una comunicación entre ellos. Es decir, aparte del trabajo, había algunas situaciones de pareja que no son necesarias mencionarle en este momento, pero el niño estaba solo. Entonces, escuchen lo que va a suceder ahora. Cuando aparecía el síntoma, o sea, cuando el niño se orinaba, ¿qué pasaba? Que el niño llamaba a la mamá. ¿Y qué hacía la mamá? Llamaba al papá. O sea, que el síntoma lograba que se comuniquen. Y ella cambiaba la ropa del niño, el pijama, etc. Y el papá, ¿qué hacía? Cambiaba la ropa de la cama, ¿no? De sábanas, frazadas. Y ese trabajo, doctores, era tan fino porque eran personas tan inteligentes que hacían su trabajo bien. O sea, ya podíamos contratarlos en Fórmula 1, esos que en segundos que cambian la rueda, ¿no?, la llanta del auto. ¿Y saben qué ocurría después? Que el niño, ya que estaba sequito, bien cambiadito, se iba a dormir con los papás. Se ponía al medio y miraba a su papá. El síntoma no solamente había logrado que los padres se comuniquen, se hablen entre ellos, sino que duerman juntos. Entonces, dejamos al niño enurético 8, 9, 10 años para que su familia esté feliz. No podemos todo para. Entonces, eso explica, es una explicación del modelado erróneo. El síntoma es el que va a aparecer cada vez que hay estrés, igual que en el caso que yo les mencionaba anteriormente. ¿Se entiende? ¿Ya? O sea, no es que el síntoma, la persona inventa síntomas, sino los síntomas aparecen. Y aparecen en el momento en que la persona está estresada, pero a veces uno no se da cuenta, ahí está el síntoma. Otra explicación, y eso ya es más para ustedes, ¿no? Por acá dicen, las familias disfuncionales, esa es la tercera explicación. ¿Qué pasa en las familias disfuncionales? Se llama familias disfuncionales cuando el sistema familiar no se comunica. Y cuando no se comunica pueden aparecer miles de dificultades. Entonces tenemos una familia así, no sé si se parece en algún momento a lo que les pasa a ustedes. Tiene 4 integrantes, A, B, C y D. ¿Ya? Están los miembros de la familia. Cada uno de ellos tiene su vida hecha. Vienen a la casa, se meten a su habitación y ahí tienen todo lo que puede desear una persona.
No necesitan conversar entre ellos, solamente van a la cocina cuando tienen hambre y nuevamente van a su cuarto, cierran la puerta y cada uno hizo su mundo. Ahí está la puerta. Pero ¿qué sucede cuando B se enferma? Desaparecen las barreras. Y todos se preocupan por él. La atienden, la llevan al médico, le dicen no te preocupes, la acaricia. ¿No? Le dice yo voy a hacer el trabajo por ti. ¿No? Tienes casos clínicos, ya yo te ayudo. Pero cuando ve se mejora, otra vez viene la falta de comunicación. Entonces el síntoma une a la familia. Entonces, todos los pacientes somatomorfos, principalmente mujeres, tienen, doctores, experiencias previas de modelado erróneo de la enfermedad y muchas veces viven en familias disfuncionales. Esa es la explicación por qué los pacientes no inventan los síntomas. Los síntomas se han reforzado para solucionar problemas del sistema familiar. ¿Cierto? ¿Y cómo sé que el síntoma es real y no está fingiendo para manipular a la persona? Nuevamente es lo mismo que acabo de explicar. Un médico y los psicólogos no pensamos mal de los pacientes. O sea, en otras palabras, tenemos que validarlo todo. Tenemos que creer. Si un alumno me dice, profesor, me puedo ir porque tengo un examen médico, vaya doctor. Pero profesor, pero póngame presente. No, no le puedo poner presente, está bien. Entonces me quedo. Entonces siempre hay que validar lo que nos dice el médico. Bien, ahora, ¿cómo se llaman los trastornos de somatización? Son tres. El primero, ¿cómo se llamó? Hipocondria. Luego, Dolor crónico, fibromialgia. y luego el trastorno de corporal. Vamos a ver ahora cómo son los síntomas, doctores. Miren, así son los síntomas de los pacientes somatomorfos. Denle una leidita y me ayudaría bastante que se den cuenta en qué se parecen estos trastornos. No en qué se parecen entre ellos, sino qué características comunes tienen. Voy a encender la luz y abrir la puerta. Bien, ahora sí, ¿en qué se parecen, doctor? Si alguien quiere participar. ¿Qué nombre le pondrían? ¿En qué se parecen estos trastornos? Porque son de grupos distintos, ¿no? Por ejemplo, mire, doctor, ya, excelente. Dice dolor abdominal, mire, dice sensaciones de plenitud, queja de vómito, queja de tránsito, ¿no? Hay dolores torácicos, falta de aliento, sensaciones, quejas, dolor, sensaciones. ¿Qué significa sensación y qué significa queja? Son percepciones. Ya, son interpretaciones que hacen los pacientes. Y dígame, ¿usted le cree a los pacientes cuando dice, doctor, tengo un malestar no estomacal? ¿Usted le cree? Sí. Claro, pues doctor, hay que creer. ¿Ya? Entonces, lo que estoy queriendo mencionar aquí, doctores, es que hay un malestar. Y dígame, ¿qué hacemos cuando los pacientes tienen malestar? Le decimos, señora, va a tener, caballero, que aprender a sobrellevarlo. Lo más probable es que la paciente se vaya a otro médico, porque usted no le dio diagnóstico. Es más, si le dice que es ansiedad,
va a volver a repetir de otros médicos porque ya sabe que los problemas corporales tienen más peso que los problemas psicológicos. Bien, entonces vamos a ver cuándo un dolor es una queja y cuándo es una fibromialgia. Para eso hemos invitado a un especialista que va a leer el tema de la fibromialgia. A ver, doctora. ¿Qué es la fibromialgia? La palabra fibromialgia significa dolor en los músculos, ligamentos y tendones. Se caracteriza por la presencia de diversas molestias o síntomas que aparecen al mismo tiempo, pero sobre todo por el dolor casi constante en muchas partes del cuerpo durante más de 3 meses. Generalmente la persona ubica el dolor en las partes del cuerpo que entran en movimiento desplazado, es decir, en el aparato locomotor. La fibromialgia puede menoscabar seriamente el bienestar físico y psíquico de la persona, así como el de su entorno familiar, laboral y social. ¿A quiénes afecta? Se considera que entre el 2% y el 6% de la población general sufre de fibromialgia, sobre todo las mujeres. Sin embargo, los hombres y los niños también pueden tener este trastorno. La mayoría de los casos afectados corresponden a personas en edad madura. ¿Qué síntomas presenta? Los principales síntomas de la fibromialgia son dolor crónico generalizado, fatiga, cansancio, trastorno del sueño, rigidez generalizada, dificultades en la atención, concentración y memoria, ansiedad, estrés, depresión, hipersensibilidad sensorial o síntomas alérgicos, malestar abdominal, problemas genitourinarios. Muy bien, gracias doctor, excelente. Entonces, cuando hablamos de dolor crónico, estamos hablando de un dolor de más de ¿cuántos meses, doctora? 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. 3 meses. Entonces es un dolor crónico. ¿Ya? Ese es el segundo trastorno. Ahora, antes de entrar a los temas del DSM-5, quiero mostrarles cómo es un caso de dismorfia corporal, pero tengo que hacerles alguna advertencia. La palabra dismorfia, trastorno de dismorfia corporal, no es que el paciente tenga una malformación en el cuerpo, sino que el paciente interpreta, proceso cognitivo, de manera errónea una información que observa en su cuerpo. El problema sigue siendo somato, porque es una preocupación por el cuerpo. Muy parecido a los pacientes con trastorno de conducta alimentaria, anorexia o bulimia, que perciben el cuerpo como sobredimensionado, principalmente las personas con trastornos restrictivos o anorexia. Vamos a ver cómo siente, cómo expresa su problema una persona con dismorfia corporal. Doctorita, ya que usted está entrando, puede apagar la luz ahí, por favor. Hablando con mi mamá, habíamos salido a comprar y sentí como un dolor en el estómago súper fuerte, como una punzada. Y me doblé del dolor y ya no me pude parar más, me internaron, me diagnosticaron de anorexia. Ahora estoy llevando terapia conductual. Asumir que tenía que llevar estas terapias fue muy difícil. Hasta ahora estoy llevando terapias cognitivas conductuales que sí me ayudan a sobrellevar la situación en la que me encuentro. Hay aquí un problema, no está mostrando lo que quiero. Muy buenos días. Para combatir esta enfermedad silenciosa, como decía el doctor. Muy bien, ahora sí, señores, dicho esto, vamos a hablar del trastorno dismórfico corporal. Y hasta el día de hoy no está conforme con lo que ella ve realmente, ¿no? Este es un ejemplo claro de un trastorno dismórfico corporal. Comprar y sentí como un... Es que en algún momento uno a veces se levanta, se mira al espejo y dice, hoy día no me gusta. Totalmente deprimida y no vi.
de la gente que me rodeaba, de mis amigas que me decían, te ves bien ya, así estás bonita, eres linda, pero ellos no veían lo que yo veía delante del espejo, entonces no estaba feliz con lo que era, ¿no? O sea, yo nunca me fijé en algo en particular de mi cuerpo, pero de pronto en el colegio me empezaron a fastidiar por mi nariz, por la forma que tenía, me empezaron a poner apodos, sobrenombres, y de hecho eso me perturbó bastante, ¿no? Y no había día que no me mirara al espejo y no viera qué forma quería que mi nariz tuviera, y no lo toleraba. Y en relación a eso me empecé a fijar muchas más cosas que no me gustaban de mi cara, ¿no? No sé, mi mentón, mis orejas, mis cejas, mis ojos. No me sentía bonita. Y de mi cara fui a mi cuerpo y siempre fui como gordita, o sea, tenía sobrepeso, pero mi mamá me decía que tenía que bajar de peso. Entonces me decía, come sano, aliméntate mejor, haz deporte, haz ejercicio. Y mis amigas eran flacas, entonces eso generaba como que contradicción. Sí, bajé de peso, es verdad, pero nunca fui como que tan flaca como ellas, ¿no? Y pensé que cuando tuviera 18, sí o sí me iba a operar. Bueno, me operé la nariz. Y mi familia me empezó a preguntar por qué lo hacía, porque no estaba feliz conmigo misma, con cómo me veía. Y les decía que, no sé, me sentía mejor así y que probablemente luego iba a operar más partes de mí para sentirme bien y verme bien. Y ellos me decían, voy a operarme varias partes del cuerpo para verme bien y sentirme bien. Quiere decir que si la persona se opera es porque no se ve bien. Entonces, el trastorno dismórfico corporal es un trastorno de la somatización que consiste en una percepción errónea y exagerada de alguna característica física, principalmente del rostro, y que lleva a las personas a operarse con frecuencia. Por ello, doctores, que muchos médicos, y acá hay un paper que habla de la importancia de detectar el trastorno dismórfico corporal en la consulta de cirugía estética, porque estos pacientes en algunas ocasiones suelen demandar a los médicos por una mala praxis, porque le hizo mal el trabajo, entre comillas, pero no es porque la mala praxis, sino porque siempre se va a ver distorsionada. Entonces, lo que se requiere aquí es una modificación de la percepción. Ahora, el trastorno dismórfico corporal es el primo hermano de los trastornos de la conducta alimentaria, porque el cuerpo también es el centro de la atención, solo es a través de la comida, pero la preocupación es igual. Entonces, una bonita pregunta de examen final sería: menciona una semejanza y una diferencia entre el trastorno dismórfico corporal y el trastorno de la conducta alimentaria. La semejanza es que en los dos hay un componente de somatización. ¿Qué significa? Una percepción errada de la fisonomía corporal. ¿Bien? Para que respondan mejor esa pregunta, tienen que llevar pues la siguiente clase, el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, miren, que han descubierto los médicos que en el caso del investigador Phillips, 200 pacientes con trastorno de dismorfia corporal encontraron prevalencia de trastornos de la personalidad, nuevamente. Entonces, la pregunta es, si la personalidad es la base de la salud mental o el trastorno mental, ¿qué estamos haciendo por desarrollar una personalidad sana? Y la personalidad termina de configurarse con la solución de la crisis de identidad, que es al final de la adolescencia y comienzo de la adultez. Es decir, ustedes, doctores, que están en formación, tienen que preocuparse por desarrollar una personalidad sana, es decir, flexible y adaptable. Entonces, ese es un mensaje. Es decir, si nosotros queremos hacer salud mental, hay que trabajar la personalidad. Pero bueno, vamos terminando ahora. Incluso, doctores, dentro de la práctica médica existen enfermedades que no son orgánicas, sino son funcionales.
¿Por qué? Porque tienen sintomatología en el cuerpo, no tienen causa orgánica, pero sí tienen una causa demostrable. Por ejemplo, en cardiología, el síndrome funcional más frecuente es el dolor precordial atípico. Entonces, cuando un cardiólogo, yo voy a llegar hasta donde pueda, porque acá no conozco de la especialidad obviamente, observa que hay una sintomatología que no tiene una causa estudiada, entonces le da un nombre. No le dice, señor, es ansiedad. Le dice, señora o señor, usted tiene un dolor precordial atípico. En gastro, el síndrome de intestino irritable. ¿No? Incluso se prescribe antidepresivos a estos pacientes. Neumología, síndrome de hiperventilación. Reumato, fibromialgia. Ahí está lo que acaba de leer la señorita Hegel. Neuro, cefalea tensional. Tinnitus en otorrino y dolor lumbar crónico en ortopedia. ¿No? Estuve viendo, ya está de alta, dos estudiantes, uno de ingeniería y otro de derecho, que tenía un trastorno que se llama el ATM, que es ¿cómo se llama? Cuando un hueso entra y sale del cóndulo, hay una subluxación temporomandibular. O sea, abría la boca y se quedaba con la boca abierta. Ya no podía cerrar. Entonces, no era una luxación, porque luxación es salirse definitivamente, me decía el médico, ¿no? Esta es una subluxación. ¿Cuál era el problema? El bruxar. O sea, en las noches bruxaba, o sea, los dientes los presionaba. Pero cuando hacemos la interconsulta, el odontólogo, la odontóloga que estaba a cargo, ve que la zona afectada era donde bruxaba, o sea, las piezas dentales del lado derecho estaban más desgastadas que del lado izquierdo. Bien, ¿qué teníamos que hacer? Primero, el paciente no podía comer cosas muy grandes, digamos, no podía masticar. Entonces, el psiquiatra prescribió antidepresivos y nosotros tuvimos que hacer la terapia cognitiva. ¿Para qué? Para que canalice mejor el estrés. Porque estas personas eran resistentes a aceptar que estaban estresados. O sea, y esos no son problemas, digamos, orgánicos, son problemas funcionales. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora, ya para irnos, ¿cómo se diagnostica? Con eso nos vamos. Nos vamos a la práctica de caso clínico. Vamos a utilizar dos manuales de autores, el DSM-5 y el CIE-10. ¿Por qué dos manuales? Porque en uno está bien explicadito la causa y en el otro está bien explicado los síntomas. ¿Ya? Me van a ayudar a leer, por favor. DSM-5 dice, yo leo primero, uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida. Entonces se pregunta, a ver, profesor, por ejemplo, ¿qué síntomas? Esto es. Ahí está. Si viene un paciente con alguno de estos síntomas, uno o dos, y que le genera malestar y les genera dificultad, digamos, para solucionar el problema, a eso se refiere con uno o más síntomas. B, pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos. Por ejemplo, 1, pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los síntomas. O sea, ¿qué dice el paciente? Esto que me está pasando es grave. 2, ansiedad elevada. Y tercero, que el paciente emplea tiempo y energía para atender los síntomas. ¿Qué significa tiempo? Deja de hacer algunas cosas, el hecho de ir al médico, ¿no? Todo eso, esos tres datos son los que generan el diagnóstico. ¿Ya? Dice, aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el estado sintomático es persistente, por lo general, más de 6 meses. ¿Ya? Más de 6 meses. ¿Bien? Y luego nos dicen cuando es un trastorno somático leve, moderado o grave. Cuando es leve, cuando hay uno de los tres, pensamientos, ansiedad o conducta. Si hay dos, es moderado. Si están los tres, es grave. Segundo, miren,
El DSM, el CIE-10 dice que para que sea un trastorno con síntomas somáticos, somatización, debe haber 6 o más síntomas que estén agrupados en al menos, 2 grupos diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí 4 grupos. Para que sea un trastorno de somatización deben haber 6 o más que estén agrupados en por lo menos 2 de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, acá viene la explicación. En el Hospital 2 de Mayo pasó algo interesante que lo voy a graficar aquí. Estamos haciendo un trabajo y está un... Bueno, ya me olvidé. Correcto. A ver, el libro para hacer mi demo. Gracias. Bien. Estaba en el servicio, en el departamento de urología, estaba el médico, ¿ya? Estaba su residente, estábamos nosotros haciendo un trabajo, y le dice, a ver, pase señor, un adulto temprano, un varón de 27 años, y le dice, ¿para qué viene señor? Doctor, otra vez vengo por el mismo problema, eso es lo que escuché. ¿Cuál es su problema? Tengo molestia al diccionar. ¿Qué más tiene? Y iba mencionando, y a mí ¿sabe qué? Ya no escuché tanto de lo que decía el paciente, sino escuchar este sonidito que me ha quedado como un trauma. ¿Qué más? ¿Y desde cuándo tienes esa molestia? ¿Qué estaba haciendo el médico? Estaba revisando la historia clínica. Le dice, mira, esta es tu historia clínica. Y esta es la historia clínica de un viejito de 80 años. Compara. ¿Cuántos años tienes? 25 años. ¿Qué quiso hacer el médico? A ver, ¿qué entiende usted? Tiene más somatización. Correcto. O sea, tan joven y con tantos síntomas, ¿ya? Le dice, tú has consultado a 7 médicos en un año, ¿no? Y todos te han hecho pruebas incluso invasivas, has pagado pruebas caras. Entonces lo que le está diciendo, señores, es que no es un trastorno orgánico, es un trastorno de somatización. ¿Pero dónde lo pongo? ¿Es un dolor crónico? ¿Es una dismorfia corporal o es una hipocondría? Por eso tiene el miedo a tener un problema, ¿no es cierto? Entonces pensaba que tenía una enfermedad, no sé, pues, cualquier tipo. Entonces, por eso que es importante que los médicos, y con esto voy terminando la clase, esta es la solución, eviten decirle a su paciente, señor, señora, no tiene nada. Evitar. También evitar, no, lo que usted tiene es ansiedad, lo que usted tiene es estrés. No, doctores, lo que usted tiene se llama trastorno de somatización. No es una enfermedad grave, no es un problema orgánico, pero sí tiene solución. ¿Ya? Si usted le dice, señora, lo que usted tiene es un trastorno que se llama trastorno de somatización, no es grave, pero le está generando malestar, ¿ya? Y existe un tratamiento, el señor está cortando el ciclo de hiperconsultante. Sobre todo, doctores, porque el paciente está cansado de 2 cosas. Está cansado de que el médico le diga, usted no tiene nada somático, y en segundo lugar está cansado de su familia, que siempre está quejándose, pues, el familiar. Entonces, cuando usted le dice, señora, lo que usted tiene, ¿ya? Es cierto, los síntomas que usted tiene son reales. Va a ver cómo el paciente se llena de energía porque nunca escuchó a un médico que le diga que le permite el rol de enfermo, ¿no? Esto siempre lo menciono, doctores, porque el derivado es, en algún momento ustedes, doctores, se desesperan porque tienen sueño, porque están cansados o están aburridos, pero por otro lado tienen la exigencia de todo lo que se les ha acumulado y a veces se desesperan, ¿no es cierto? Pero la vida, doctores, también necesita permitirte que estés enfermo. O sea, sí, pues me siento mal, ¿ya? Eso es parte. Si tú desconoces,
vas a pensar que todo es orgánico, ¿no? O sea, hay que permitirnos estar mal un día, ¿no? Ya si está mal de 2 días, ya vaya al médico. Si está mal un día, es importante aceptar que algún día no nos va bien, ¿ya? Entonces, doctores, el día de hoy hemos visto un trastorno de somatización es una nueva familia y que los médicos psiquiatras lo que hacen es, a nivel farmacológico, identificar cuál es la carga sintomática principal, o sea, el miedo o tristeza, o sea, síndrome ansioso, síndrome depresivo, medican, y nosotros, todos, médicos y psicólogos, debemos centrarnos en la funcionalidad. ¿Qué significa? Mire, o sea, el paciente tiene 6 meses con estos problemas, pero dígame, señora o señor, ¿qué está haciendo? No, yo sigo yendo a trabajar. Mire, va a trabajar y va a estudiar con todos los síntomas. ¿A qué le hago más caso? ¿A la funcionalidad o a los síntomas? Claro, mire, que siga haciendo sus cosas. Y vamos a darle un tratamiento, generalmente se deriva, para que el señor o la señora se sienta mejor. ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, antes de irnos al descanso, vamos a tener 5 minutos de descanso nada más. Las personas que salen, vienen, pero ya vamos a trabajar el caso clínico. El próximo sábado es feriado, ya para la alegría de todos ustedes. Y ese día no tenemos clase, obviamente, pero tenemos que recuperar. Entonces, la recuperación es principalmente virtual, ¿ya? Salvo que alguno de ustedes tenga un tiempo, igual que yo, y nos reunamos presencialmente. Pero si no, tiene que ser virtual. Yo les propongo la alternativa. ¿Quiénes son nuestros delegados? La doctora Ani Santiago, ¿qué más? Ustedes dos, correcto. A ver, una propuesta virtual, por supuesto, es que la recuperación sea el día domingo, o sea, el día siguiente, pero en la noche.